Bien, continuando con el programa, tenemos un panel a cargo de los panelistas Erwin Salazar, Bartolomé Danz e Iván Gessi, correspondiente al tema de los orígenes de la observación astronómica en el Perú. Erwin Salazar es astrónomo aficionado observando estrellas variables, cometas, novas y otros, fundador del Círculo Astronómico Cusco y director científico del Planetario Cusco. Es conferencista en temas de astronomía e investigador de la etnoastronomía, arqueoastronomía andina. A su vez es miembro de la Liga Iberoamericana de Astronomía, LIADA. También tenemos a Bartolomé Danz. Bartolomé Danz es ingeniero civil de la Universidad Ricardo Palma del Perú. Posee un título de máster en dirección de empresas constructoras e inmobiliarias por la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente es docente de la Universidad Peruana de Arte de Balsa y gerente general del Planetario Maria Reich. Y por último tenemos a Iván Gessi. Iván Gessi es arqueólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en arqueología y doctorado en antropología de la Yale University. Fue director del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Fue docente en la PUC, en la Universidad de Yale, el Instituto Yachagwasi, ex director de Arqueología y expresidente de la Comisión Nacional de Arqueología, fundador del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y actualmente es investigador asociado del Instituto Francés de Estudios Andinos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Damos pase primero a Erwin Salazar. Hola amigos, buenos días. Por fin ya ingresando en este evento. Tuve pequeños problemitas para entrar. En primer término, un saludo a todos los organizadores del evento, pues mi agradecimiento a ellos y también en esta ocasión muy especialmente a Iván y a Bartolomé por compartir conmigo este segmento que nos corresponde el día de hoy. No sé si entro directamente en tema o lo va a hacer después ya o después de los demás panelistas. No, al tema. Ok, entonces bien, voy a acompañar con pequeñas imágenes porque quiero compartir con ustedes un pequeño viaje. Un viaje especialmente por retos arqueológicos del periodo Inca, Ok, un momentito por favor. Un momentito, estamos intentando entrar en las imágenes. Bien, voy adelantando algo. Yo voy a hablar acerca de la astronomía en el Tahuantinsuyo, debido a que dentro de los orígenes de la observación o de la astronomía nacional, un lugar preponderante tiene la astronomía inca, debido a que esto es lo que encontraron al llegar aquí la invasión española. Entonces, nosotros con el tiempo hemos ido aprendiendo un poco de las crónicas, comprobando un poco los campos de hoy en día de la arqueoastronomía y con ello pues estamos ya en condiciones, ahora sí, de demostrar al mundo que pues esta astronomía era funcional. Ocurrió en la época de los incas, pero como todos sabemos, fuimos únicamente la última etapa de un desarrollo pues de más de 10.000 años aquí en el Perú. Entonces, nosotros somos herederos de muchas culturas. Aquí han venido hasta nosotros los conocimientos de casi todas las culturas, especialmente de las del Imperio Wari, que es el que anticipa al Imperio Incaico. Como todos sabemos, la astronomía en la cultura o astronomía cultural tiene dos aspectos, la arqueoastronomía y la etnoastronomía. Ahora les hablaré un poquito de arqueoastronomía, pero mostrándoles imágenes. De etnoastronomía dejamos un poco el tema por ser demasiado extenso. Se refiere a las estrellas y las constelaciones que tenían los incas. Y como cusqueño que soy también, pues tengo que hablar del Cusco. Pues el Cusco fue la gran capital del Imperio Incaico. Como todos sabemos,
un imperio centralista de Cusco, desde donde se disponía todo, y luego durante todo el proceso de expansión del imperio incaico, pues existen los sometidos y los asimilados. Asimilados quienes pacíficamente aceptan la imperio incaico y ser parte de este gran proyecto. Y los sometidos que, bueno, también pasaron momentos tal vez de guerras o de sometimientos un poquito violentos. Todo eso pues desencadenó después, desgraciadamente, en la desintegración del imperio incaico. Pero Cusco principalmente fue siempre modelo de ciudad. Bien claro lo dijo Inca Pachacuti. Él dispuso que en todo el imperio incaico hubieran otros Cuscos. ¿Qué significa eso? Eso significa que había que replicar el modelo de la ciudad del Cusco en todo el imperio incaico. Y el Cusco, como todos sabemos, también tenía la forma de un puma. Este puma también tiene sus orientaciones astronómicas, especialmente en las calles que dan hacia el noreste, por donde el día 21 de junio, en el solsticio de invierno, pues ahí concurren la luz del sol en las primeras mañanas en todas las calles que dan al espinazo del puma. Continuamos un momentito, por favor, estamos intentando mejorar esta. Sí, en vista, su micrófono está apagado. Su micrófono está apagado, Erwin. Voy a compartir nuevamente pantalla, por favor, un segundito. Sí, no se preocupe. Listo, sí, se puede ver. Su micrófono está apagado, su micrófono está apagado. Solo prende. Su micrófono. Ya, creo que ahora tenemos micrófono. Sí, ya está. Perfecto, gracias. Entonces ahora sí paso a imágenes y continúo. Ok, como decíamos, entonces, el Cusco Puma se replica en todo el Tahuantinsuyo y entonces con ello también los alineamientos arqueoastronómicos que se han encontrado en todas partes. Como todos sabemos, el templo de Coricancha, el corazón del imperio incaico, religioso y ideológico también diremos, es aquí donde se producen, digamos así, tal vez los alineamientos más importantes, aunque difíciles de demostrar, porque se ha encontrado en el Coricancha muchos alineamientos astronómicos interesantísimos, que básicamente tienen que ver con las estaciones del año y también con el pasaje de las Pléyades, con la observación de la constelación de las Pléyades, conforme se ve en este pasaje de la izquierda, y estudiado por varios investigadores, especialmente extranjeros. En el Parque Arqueológico de Sacsayhuaman tenemos muchísimos vestigios interesantes. El más importante, tal vez, el Muyuxmarca. En el Muyuxmarca también hemos encontrado alineamientos con casi todos los eventos astronómicos que ocurren durante el año. Un lugar extraordinario desde su estructura arquitectónica hasta lo que podría representar como eventos astronómicos. Sus canales de agua, la dirección de las posibles ventanillas que hayan tenido a distintos espacios de la geografía, pues nos demuestran esto, que estaba totalmente alineado con eventos astronómicos. Cerca de Sacsayhuaman tenemos Qenco,
tenemos Tamomachay, tenemos la huaca de los solsticios y los equinoccios, tenemos espejos de agua, tenemos altares orientados perfectamente a salida, puesta de estrellas, salida del sol, etcétera, etcétera. Por lo tanto, toda esta zona estaba impregnada de astronomía. Y si visitamos los pueblos aledaños al Cusco, encontramos en Pisac, en la provincia de Calca, pues el famoso Intihuatana y otras construcciones que tienen perfecta orientación a muchos eventos también. En el lado derecho vemos la famosa Pisaja, que tuve la suerte de descubrirlo gracias a las fotografías aéreas. El perfil de ese ave de un ave hermosamente demostrado allí, y cada una de las calles que componen el cuerpo de esta ave está perfectamente alineado también, tanto a solsticios, algunos, otros equinoccios, y también a muchas salidas helíacas de estrellas, especialmente del hemisferio sur. En Ollantaytambo, en la provincia de Urubamba, nos encontramos con otro monumento extraordinario, y junto a él, dos lugares interesantes que últimamente han sido objeto de estudio. Al lado izquierdo, la famosa pirámide virtual, en el cual concurren los rayos del sol a los patios ceremoniales en fechas muy precisas, con lo cual demostramos que esto también tuvo un espíritu calendárico y especialmente dedicado a la agricultura. Al lado derecho, el descubrimiento de los hermanos Elorrieta y estudios posteriores con las famosas columnas de piedra que proyectan sombras y que nos dan fechas exactas también de los calendarios. Saliendo del Cusco hacia el este, en la provincia de Canchis tenemos Raxchi, o Cacha, su nombre original. Allí tenemos el famoso templo de Viracocha, detrás ven ustedes las colcas, y allí unas edificaciones con unos patios enormes. Julio Valladolid Rivera, estudioso de la agroastronomía, nos ha demostrado que cada uno de sus patios rituales tiene alineamientos estelares impresionantes. Y por supuesto, nuestra joya, la joya máxima que tenemos en Cusco, Machu Picchu. En Machu Picchu se han hecho muchas investigaciones, muchos estudios. Aquí han concurrido, yo diría, la flor innata de los investigadores a nivel mundial. Ellos se han explayado haciendo investigaciones en el Templo del Sol a la izquierda, en el llamado Intihuatana a la derecha. Los ponemos entre comillas porque tal vez sean nombres modernos. Como ustedes ven en el Templo del Sol, el alineamiento el día 21 de junio es preciso con la figura de un auquénido que está, digamos, esculpido en una piedra que queda al centro. Igualmente tiene, por las ventanillas de los costados, tiene alineamientos muy interesantes, tanto con astros como también con estrellas. El Intihuatana sigue hasta ahora todavía siendo un gran enigma, pues seguimos intentando descubrir algo. Aquí hay muchas teorías, hay muchas opiniones de estudiosos, especialmente extranjeros, pero hasta ahora no tenemos una respuesta convincente. Tal vez este altar lítico contenga también otros contenidos o tal vez nos esté guardando todavía sus secretos. Pero últimamente ha habido nuevos descubrimientos. Caso de Inti Mach'ay dentro del mismo Machu Picchu, con un trabajo interesante de Fernando Astete, Mario Tsiolkovsky y Jacek Koshuk. Estos expertos internacionales que vinieron aquí a colaborar con los estudios en Machu Picchu hicieron que Fernando Astete publicara junto con ellos sus dos descubrimientos. El Inti Mach'ay, que tiene orientación solsticial de diciembre, y el mirador de Inti Rajay. Esto queda en el Huayna Picchu. Dentro de Huayna Picchu también se han descubierto varias evidencias de observatorios que apuntan exactamente a los solsticios principalmente. En la región de Cusco, solamente para ilustrarles, tenemos muchísimos más lugares. Arriba a la izquierda tenemos Ñaupa Iglesia, en la zona del Valle Sagrado, hermosísimo lugar.
que me lo hizo conocer Barthélemy en la primera fotografía hace muchos años. A la derecha tenemos Quillarrumioj, en la Pampa de Anta, que es otro lugar, otro vestigio interesantísimo. Aparte de lo que están ustedes observando, también allí se encuentran muchísimas huacas orientadas perfectamente a eventos astronómicos. Abajo a la derecha tenemos Moray, donde también se han hecho estudios interesantes. Y finalmente la fotografía abajo a la izquierda de las famosas sucancas o saiguas de Urubamba. Se llama Quespihuanca ese lugar, desde una piedra ubicada en Quespihuanca, en el cementerio de Urubamba. Vemos allí la salida del sol actualmente, entre las dos columnas que todavía quedan. Son las únicas dos estructuras que han quedado incólumes y que nos siguen señalando hasta ahora la famosa salida del sol. Con esto queda pues certificado que el Cusco estaba rodeado por saiguas y sucancas que nos servían para el calendario. Pero también fuera del área del Cusco hay otras investigaciones interesantes. Si vamos hacia el norte nos encontramos con Huánuco Pampa, donde el arqueólogo José Luis Pino Matos hizo interesantísimos estudios para determinar todo esto que vemos aquí. Alineamientos astronómicos en toda la superficie de prácticamente de este lugar, de este Usno. El Usno era un lugar ceremonial para ceremonias religiosas, eventos políticos, pero también para concordar con fechas del calendario. En Pachacamac, Lima, en la zona del Punchaucancha, también hizo interesantes estudios mi amigo el arquitecto Alfio Pinasco. Él, juntamente con otras personas, demostraron en distintas ocasiones los alineamientos que se han encontrado allí. Solares, alineamientos lunares, alineamientos con estrellas, etcétera, etcétera. Todo esto está documentado en los trabajos de investigación que han publicado muchas personas en el país. Ahora ya es fácil acceder a esa información y poder conocer las investigaciones que allí realizaron. Cerca del Cusco también, camino a Abancay, en el departamento de Apurímac, está Sayhuite. Sayhuite tiene muchas cosas extraordinarias. Desde este monolito que sigue todavía y es objeto de controversia y estudio, hasta lo que llamamos el Intihuatana y otros pocitos o concavidades hechas en la roca para observación estelar, según las tradiciones andinas que se conocen por lo menos hasta ahora. Pero lo más extraordinario es su usno. El usno de este lugar de Sayhuite es tal vez el más perfecto del país. Ahí están los alineamientos para una referencia vuestra. Y finalmente, vamos a salir del Perú. Vamos hacia el norte, vamos a Ingapirca en Ecuador. No es un vestigio auténticamente incaico, pero los incas sabemos que durante el proceso de conquista de esta zona utilizaron especialmente el torreón que llaman solar para allí determinar también alineamientos muy, muy interesantes que están siendo publicados en todos los medios. Y si vamos al sur, vamos a Incallacta, Bolivia, en la zona de Cochabamba. Allí también hay restos arqueológicos interesantísimos, especialmente una torre que cada cara es iluminada exactamente en cada época del año y en cada evento astronómico. Solsticios y equinoccios, sol cenit, sol nadir, según las épocas del año. Finalmente, tenemos el Xincal de Quimivil en Argentina. Hasta aquí llegaba la frontera del Imperio Incaico, la última ciudad, llamaremos, incaica en el sur de Sudamérica. Aquí también hay estudios interesantes del Xincal de Quimivil, donde hemos encontrado múltiples alineamientos astronómicos. Quedan muchos lugares por estudiar. Ahora solamente les he brindado un pequeño paseo de introducción a este panel para que vean la riqueza que tenemos de tantos lugares. Todo esto, por supuesto, está documentado. 2 libros míos que están en circulación. Astronomía en Castella está agotado la edición castellana.
y me queda la edición en inglés de Inca Astronomy Handbook. En estos libros lo que hacemos es eso, explicar nuestros descubrimientos, nuestros estudios, compararlos con otros, hacer de que a cada uno de los peruanos llegue esta información para que tomemos conciencia de nuestra identidad, de nuestra tradición cultural. Ese es el objetivo principal de estos trabajos de investigación. Por mi parte, Añay. Añay significa en quechua gracias. Gracias por este momento que he compartido con ustedes. Muchísimas gracias por su gran disposición, su gran parte de disposición, Erwin. Vamos a dar pase a Bartolomé Danz. Disculpe, su micrófono está apagado. Ahora sí. Sí. ¿Me están escuchando? Sí, perfectamente. Muy bien. Muchas gracias por la conferencia introductoria del profesor Erwin Salazar, especialista en astronomía inca y todo lo que es referente a la astronomía cultural alrededor del Cusco. Yo les voy a hacer una pequeña introducción a qué nos dedicamos nosotros los astrónomos culturales. Voy a compartir la presentación. ¿Listo? Correcto. Muy bien. Obviamente, pues voy a poner el cronómetro para no pasarme. Listo. ¿Qué es la astronomía cultural? Generalmente son investigaciones diarias concernientes a los conocimientos y prácticas astronómicas en contextos culturales. Esta sirve como una importante contribución a la comprensión de las relaciones entre las sociedades humanas y el ambiente en el cual están situadas. Aquí les pongo el flujo de trabajo que generalmente utilizo para hacer una interpretación arqueoastronómica. Primero, antes que todo, vamos a las consultas de las fuentes orales y escritas. Ubicamos el objeto de estudio, lo geolocalizamos y vamos, por un lado, a un levantamiento, a la parte técnica, levantamiento paisajístico, las orientaciones del perfil paisajístico, y hacemos un modelado del perfil para ser utilizado en software astronómico. Pero por el otro lado, igualmente, vamos a investigar y hacemos la prospección de los vestigios culturales asociados, geolocalizamos y orientamos el objeto de estudio y vamos nuevamente a las consultas con las fuentes históricas y orales. Generalmente nosotros hacemos un modelado 3D del objeto a través del ScanLax o la fotogrametría. Después de haber concluido estas dos etapas, hacemos en la parte del paisaje los análisis y las comprobaciones de los fenómenos naturales in situ, y también hacemos las relaciones, los análisis y comprobaciones de los fenómenos culturales, ¿no es cierto? Ahí es donde vamos a entrar. Entonces, tenemos que tener un conocimiento no solamente de la astronomía de posición, del movimiento celeste, sino que tenemos que tener un gran conocimiento de los fenómenos culturales asociados a los sitios que estudiamos. El patrimonio arqueoastronómico y astronómico de la astronomía cultural generalmente está dividida en tres partes, y todas estas son complementarias entre ellas para llegar al conocimiento. Tenemos el tangible inmóvil,
la propiedad de los objetos, que está como nos mostraba el profesor Salazar, las arquitecturas, las construcciones permanentes, las estructuras y los instrumentos fijos. Así como él explicaba ya en la Yacta de Machu Picchu, tenemos identificados algunos instrumentos que nos daría la evidencia de que habían especialistas que, que observaban en gran cantidades, sino en uno, dos, tres máximo, que se encargaban y que registraban eventos astronómicos importantes para ellos culturalmente, y para ello levantaron estructuras bastante complejas para hacerlas. Entonces, la arquitectura ya se convierte también en parte de una instrumentación. Tenemos en lo intangible, en lo tangible móvil, que son los instrumentos. En este caso pueden ser varas, pueden ser quipus, pueden ser cerámicas, etcétera, ¿no? Planos, bueno, tenemos pequeñas maquetas, pero en la intangible, ¿no? Tenemos la aplicación o la técnica, ¿no? Son los conocimientos y el uso del conocimiento astronómico relacionado a los procesos productivos. En la costa probablemente con la pesca, en los Andes la agricultura mayoritariamente, en la selva con la silvicultura, etcétera, ¿no? Entonces también estudiamos los resultados de estas actividades astronómicas. Y vemos ahí, pues, por ejemplo, en lo inmóvil, que son las pinturas rupestres, los tallados de roca, las iconografías, las representaciones simbólicas, no solamente en el paisaje, sino en los materiales. En lo móvil, pues tenemos los datos impresos, digitales, publicaciones científicas, registro de las observaciones, y finalmente lo intangible es la comprensión del conocimiento, los cálculos inferidos y la comprensión del fenómeno. En las aplicaciones socioculturales, vamos viendo, pues, como explicaba el profesor Salazar también, cómo está la arquitectura alineada astronómicamente con sus juegos de luz y sombra, que se ha hecho mucho en los Andes, los alineamientos urbanísticos, el paisajismo construido con un pensamiento, una ideología. Para ello, pues había planos, mapas, herramientas, instrumentos de uso astronómico directo o indirecto. Y finalmente, hay probablemente lo más complejo en todo esto, que es la discusión sobre el calendario, la ideología, las predicciones del futuro. Estas son racionales o también a veces irracionales. Hay que comprender que esta actividad de la astronomía no solamente es de uso totalmente científico en la antigüedad, y se va mezclando un dualismo entre la naturaleza y la cultura. En la naturaleza tenemos hechos, tenemos involucrados actores no humanos, como plantas, animales, agua, tierra, fuego, etcétera, y están las ciencias naturales, obviamente. Y en la parte cultural tenemos los valores, la humanidad, la antropología, las humanidades y el arte. Entonces, siempre hay esa dualidad en el hombre, ¿no? En su forma externa, en su sustancia, en la fisiología, en la percepción, en el olor, el frío, el calor, la oscuridad, ¿no? Es toda la parte material del cuerpo físico, que es la observación astronómica no es solamente el instrumento, sino es quien utiliza el instrumento. Y para ello también la parte interior del ser humano, que hay la intencionalidad, la subjetividad, los sentimientos y la reflexión, la habilidad para soñar, respirar, y hay las energías. Eso es lo que nosotros llamamos la espiritualidad. Y estas dos cosas van completamente vinculadas. Aquí les voy a compartir un pequeño video de una exposición que pudimos realizar en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Y ahí pudimos nosotros reunir múltiples objetos y escogerlos
para hacer un recorrido de cómo había evolucionado la astronomía en el antiguo Perú. Y hemos podido escoger objetos muy antiguos, ¿no? Recuay, Nazca, Moche, Chimú, Inca, etcétera. Y pudimos ahí reunir diferentes elementos. Hemos recuperado y hemos hecho algunas investigaciones. Bueno, al ser bastante extensas, las compartiremos en próximas charlas. Maravillosos telares calendáricos, con nuevas asociadas noche, representaciones de observaciones, Machu Picchu, sus principales sitios relacionados con la arqueoastronomía, análisis de iconografía, y bueno, es bastante abundante el material que tuvimos la suerte de poder ver, estudiar y interactuar. Entonces, el estudio no se ve en elementos que lo acompañan. Pero aquí damos la vuelta de todo el tiempo. Tenemos aquí el famoso dibujo de Guamán Poma de Ayala, de un astrólogo, digamos, descendiente de los observadores incas, ¿no? Puesto que ya está bastante sincretizado con sombrero, poncho, pero básicamente tenemos aquí pues una vara del observador, ¿no es cierto?, donde está observando la salida y puesta de la luna, el sol, a través de los diferentes perfiles del paisaje, ¿no? El sol, la luna, Venus, su manifestación celeste es Venus, que es el trueno, que también es una de las deidades principales, bueno, que relacionaban. Los fenómenos atmosféricos de arriba están íntimamente relacionados con la astronomía. Pero lo interesante es que aquí vemos pues que estas personas, estos especialistas, sabían dónde mirar, sabían qué mirar, cuándo mirar y registraban a través del equipo. Y aquí vamos cerrando pues los registros, el cálculo con la yupana, el especialista y los instrumentos, ¿no? Generalmente estos vienen en pares. Hemos podido hacer unos trabajos ya de evolución iconográfica, porque a veces uno ve un punto en una cerámica y dice, ¿esto qué es? Pero si tú comienzas a relacionar cómo iba modificándose, en este caso es un trabajo que hice de cómo se fue modificando el dragón lunar o el animal lunar en el antiguo Perú. Es una deidad astronómica muy, muy, muy antigua, que nos viene desde muy lejos, unos miles de años antes de Cristo. Vamos viendo cómo va modificándose, qué estrellas están asociadas, en cuáles son disposiciones de las estrellas, las posiciones del animal lunar que pasa de un dragón a ser dentado, crestado, pasa siempre a estar relacionado después con una nutria marina y finalmente ya con el Inca se vuelve medio puma, ¿no? Entonces, vamos viendo que después de este trabajo iconográfico, vamos entendiendo los diferentes soportes, ¿no? El estudio iconográfico no es plano, hay que estudiar también el soporte, la cerámica, el textil, la forma en que el textil ha sido puesto, o sea, no basta el textil ponerlo plano y dibujarlo, o hacer un desarrollo en 2D de un dibujo en una cerámica, ¿no? El tema es mucho más rico cuando uno comienza a estudiar el soporte, ¿no? Los estudios que nosotros hacemos, obviamente, pasa por la parte historiográfica, y eso pasa también por aprender a conocer cuál era la cosmovisión de las personas que escribían. O sea, obviamente, un occidental describe la manera como entiende el mundo. Entonces, nosotros no podemos coger
las informaciones de los cronistas, de lo que vieron cuando llegaron en la costa, en la sierra, el contacto con la parte incásica imperial final, sino que tenemos que reinterpretar también lo que ellos tenían como concepto de mundo, cuál era el background. Entonces, seguir avanzando. Y una de las grandes incógnitas que tenemos todavía en el trabajo de la astronomía cultural en el antiguo Perú son los calendarios, ¿no? ¿Qué son los calendarios? Generalmente los calendarios, el conteo de la edad, el tiempo de comercio, los intercambios, los encuentros, y qué relaciones tenían, ¿no? El calendario con su relación con la naturaleza, en esa dualidad que le explicaba al comienzo. Hay también la relación entre el calendario y la religión, las fiestas, las ceremonias, la sociedad y el calendario, a qué necesidades respondían, cómo funcionaban según la sesión y según sus actividades productivas, y también, finalmente, los calendarios y el instrumento como poder, ¿no? Cuáles eran los maestros religiosos, eran políticos, eran intelectuales, etcétera, ¿no? Entonces, esto obviamente es dinámico. Tenemos 10.000 años de culturas en el Perú, y esto va evolucionando. Y en una misma cultura, por ejemplo, en la cultura nazca donde yo trabajo, tenemos casi pues 800 años de desarrollo y vemos cómo su organización política, sus instrumentos de poderes van cambiando de generación en generación. Entonces uno no puede detenerse en el tiempo. Además de la preocupación en el Perú es que no es un plan uniforme. Tenemos múltiples astronomías, tenemos astronomías funcionales para la costa Ochala, tenemos funcionales, astronomías utilitarias para la Puna, las zonas quechuas, y tenemos una gran astronomía que estamos redescubriendo, que es la astronomía amazónica, que es sumamente rica también. Entonces, obviamente, cada calendario viene un proceso muy complejo de cada posición. Es lo que nosotros llamamos los calendarios y la astronomía especializada, no solamente de latitud, que es la que generalmente nosotros trabajamos con nosotros, sino la de altitud, ¿no? Vemos aquí en el cuadro cómo la radiación, el flujo solar, se va modificando con la latitud y la altitud, y los procesos productivos que ocurrían en el Cusco ya no eran igual en Quito, ni tampoco en el trópico. Entonces, hemos ido elaborando, hemos ido trabajando cómo se van asimilando los calendarios imperiales. Voy a tocarles un tema de otro sitio. Trabajo en sitios un poco complicados como la línea Nazca o los petroglifos de Huancor. En Chincha, en una zona de penetración, altura más o menos 1000 metros, estamos encima de la etapa de lluvias, y voy a explicarles rápidamente los 5 minutos o 4 minutos que me quedan, 3 casos estudiados. Tenemos mucha simbología relacionada con observadores, estrellas, luna, camélidos y sol. La primera es la intencionalidad, ¿no? Aquí tenemos una fotografía de una fotometría de un complejo, ¿no? Donde tenemos un altar, tenemos unos elementos dibujados solares, acá unos petroglifos, pero vemos cómo esta piedra ha sido intencionalmente lijada, una mesa de ofrenda, seccionada, donde tenemos elementos iconográficos relacionados con la luna, elementos relacionados y apuntalados, reorientados. Es una piedrita más o menos de medio metro, fácilmente reubicable, con la intencionalidad de las direcciones, ¿no? Voy pasando rápidamente a las fotos. Entonces, cuando uno trabaja en un sitio arqueoastronómico y hay que comprobar y consolidar las orientaciones, hay que estudiar y registrar el entorno, ¿no? Puede ser una pirámide muy grande como puede ser una roca, ¿no?
generalmente los perfiles paisajísticos son utilizados como marcadores de salida. Los instrumentos muy pequeños son muy difíciles de alinear, así como hemos visto las saibos en Urubamba. Aquí utilizamos los picos de las montañas o las oquedades de las montañas. Entonces, por ejemplo, en los equinoccios el sol pasa justamente en esta primera montaña. Ahí está la fotografía. El anterior era un trabajo computarizado, ¿no? En la parte baja, en el otro solsticio de junio, ¿no? Ahí está la fotografía. Lo que es muy bonito es que cuando sale el sol en esa época hace una trama de tejido, como los vemos en diferentes cosas. Entonces, en realidad, lo que les quiero mostrar antes de acabar es que tenían instrumentos con horquetas, es muy antiguo, están plasmados en diferentes iconografías, han sido utilizados como jalones de instrumentos como este, que es una piedra grande, más o menos de altura de hombre, en la cual tenemos una oquedad, y en la oquedad tenemos un punteado horizontal y vertical. La dirección está exactamente sur-norte, este-oeste, y la oquedad va directamente a la salida del equinoccio, ¿no? Entonces, lo que yo llamo, digamos, un tipo de piedra brújula, en la cual la parte encima es donde uno puede poner unas ofrenditas, está justamente a la altura de los ojos, en la cual la piedra utilizada y reorientada y reutilizada para ciertos marcadores. De estos hay muchos fenómenos que podríamos explicar, pero básicamente, para terminar, lo que quiero es demostrarles que los marcadores no solamente son de luz, sino también de sombra. Aquí tenemos una piedra marcada donde justamente en equinoccio, solamente en esa fecha, está dividiendo el círculo en dos, ¿no? Del solsticio, del equinoccio al verano, está siempre, ¿no?, en sombra, y al invierno está siempre permanentemente iluminada, y solamente en equinoccio divide en la mitad. Bueno, creo que ya me estoy pasando de mi tiempo. Eran algunas cositas, algunos ejemplos que yo quería mostrarles que la astronomía cultural no se basa simplemente en la orientación, se basa en la suma de muchos elementos culturales, etnográficos, iconográficos, etcétera, que van sumando la intencionalidad de esa actividad humana. Muchísimas gracias, Bartolomé, doctor Bartolomé. Muchísimas gracias tanto a Bartolomé como a Erwin Salazar y vamos a dar el siguiente paso a Iván Gessi. Buenos días, ¿se me escucha bien, por favor? Sí, se le escucha bien. Muchas gracias. Soy Iván Gessi, soy el director del programa de investigación arqueológica Chanquillo. En primer lugar, felicitar a los dos expositores que me anteceden y también agradecer a los organizadores de este Día Internacional de la Astronomía por ofrecerme la oportunidad para difundir el patrimonio astronómico cultural de Chanquillo. Es importante en estos tiempos de pandemia mirar al pasado y recordar cuán resilientes fueron los antiguos peruanos y así comprender que volveremos a salir adelante. Este año, 2021, es muy importante para Chanquillo porque esperamos que en julio sea reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad por UNESCO. Por lo tanto, en esta charla me gustaría brevemente presentarles parte de las evidencias que sustentan el carácter universal excepcional del sitio, por qué se hace merecedor de un reconocimiento como Patrimonio Cultural de la Humanidad.
El Valle de Casma es una de las zonas más notables en el mundo para estudiar la arquitectura monumental y los procesos histórico-culturales que ésta representa. En ese marco, el hallazgo en Chanquillo hace algunos años por el proyecto Chanquillo de un auténtico observatorio solar ha estimulado la investigación en la zona como un posible lugar de origen de la astronomía andina. Por eso estamos en esta sesión esta mañana. El Observatorio Solar Chanquillo es uno de los pocos verdaderos observatorios astronómicos que se conservan del mundo antiguo. Es el único que abarca el ciclo solar completo, funcionando todo el año para indicar no solo los solsticios y los equinoccios, sino cada día con gran precisión, observando el amanecer y atardecer contra las torres, como se puede ver en la diapositiva. Brevemente, las 13 torres son la parte fundamental del observatorio solar, son los marcadores, están acompañadas de edificios que llamamos los puntos de observación, en los cuales la arquitectura te dice claramente desde dónde podrías observar tú las torres. Y cuando uno cumple con ese procedimiento de posicionarse en el punto de observación, lo que observa es que las 13 torres que ven en la imagen se convierten en una especie de horizonte artificial, se convierten en marcadores de horizonte que coinciden con posiciones importantísimas del Sol, ¿no? Como muestra a lo largo del año, ¿no? Como muestra la diapositiva, hacia el lado norte, entre la torre número 1 y un cerro llamado Mucho Malo, que aparece como formando parte de este paisaje natural y cultural, se produce la salida del Sol en el solsticio de junio. Inversamente, en el otro extremo, tenemos la torre número 13, sobre la cual, en cuya cima, sale el Sol exactamente durante el solsticio de diciembre, entre las torres 6 y 7, es decir, a la mitad exactamente de este conjunto, sale el Sol el día del equinoccio, etcétera, etcétera. Y esto funciona no solamente para la salida del Sol, sino también para la puesta del Sol, porque hay otro punto de observación en otro edificio del lado opuesto al que estamos viendo en la imagen, que nos permite utilizar estos marcadores, utilizar este horizonte artificial como un calendario cada día del año, tanto para la salida como para la puesta del Sol. Disculpe, ¿podría ponerla en pantalla completa las diapositivas? Está en pantalla completa en mi computadora. ¿Vista de lectura o...? A ver, déjame ver cómo se está viendo, por favor. Sí. En mi computadora está en pantalla completa. ¿Podría poner vista de lectura o...? Lo que pasa es que yo creo que StreamYard está mostrando la otra presentación, la que está... Recuerda que estoy conectado con dos. Sí, así está mejor. Perfecto, perfecto. Sigamos entonces. Ahora, es difícil imaginar, Chanquillo es un centro ceremonial del año 250 a.C., o sea, es muy antiguo, pero no, obviamente lo anteceden muchos otros desarrollos culturales. Es difícil imaginar entonces que este sofisticado observatorio haya sido un desarrollo cultural aislado. Al respecto, King Malville ha sintetizado recientemente los datos que existen sobre posibles antecedentes de Chanquillo en el aspecto astronómico, obviamente. Cabe destacar en la tabla que nos presenta Malville que los sitios precerámicos como Caral muestran una asociación al amanecer del Sol, con la salida del Sol en el solsticio de diciembre. Aquí, por ejemplo, una imagen publicada recientemente por el equipo de Caral, por la doctora Ruth Shady, en Latin American Antiquity, podemos ver que desde el edificio denominado C1, que forma parte de la pirámide C, mirando hacia el horizonte este, hay un alineamiento con la salida del Sol en el solsticio de diciembre. Y en la tabla de Malville, en los sitios del periodo inicial, también vemos que hay una preferencia más bien por el solsticio de junio, el amanecer del solsticio de junio. Destaca, por ejemplo, Sechín Bajo, ahí sí vemos una transformación notable, ¿no? Una orientación precerámica al solsticio de diciembre, pero una orientación al solsticio de junio durante el periodo inicial, ¿no? Entonces vamos obviamente a requerir muchas investigaciones, sobre todo de campo, para entender estos patrones de orientación, interpretarlos y contrastarlos con lo que vemos en una época posterior, el horizonte temprano, la época de Chanquillo,
en la cual hay orientaciones hacia ambos solsticios, tanto diciembre como junio. Un aspecto muy interesante de la tabla publicada por Malville es la ausencia de alineamientos supuestamente al equinoccio y la ausencia de cualquier asociación astronómica en el sitio llamado Pampa de las Llamas Mojeque, que es el segundo debajo del encabezado donde dice periodo inicial, ¿no? Entonces, hay dos cosas que llaman la atención. Uno es la ausencia del equinoccio y el otro es la ausencia de alguna orientación astronómica en Pampa de las Llamas Mojeques, sabiendo que es un sitio tan importante de este periodo. Todo lo contrario, el proyecto Chanquillo ha reunido datos de campo, ¿no?, que nos indican preliminarmente, como pueden ver en la imagen, que al contrario de lo que indica la tabla, sí hubo asociaciones al equinoccio y que estas son introducidas en el periodo inicial, por lo menos en Pampa de las Llamas Mojeque. Lo que vemos en la imagen es que la foto está tomada, el cálculo está hecho desde la parte central de una plaza cuadrangular muy importante que forma parte de este conjunto monumental y que apunta directamente hacia la cima de este cerro, que es el mismo que aparecía en Chanquillo asociado a la torre número 1 para marcar el solsticio de junio. Y a la cima de este cerro muy importante, este cerro tutelar llamado Cerro Mirador, se produce la salida del sol en la época del equinoccio. Asimismo, en Chanquillo, un hallazgo relativamente reciente es que también hay alineaciones importantes del horizonte natural. Es decir, no solamente tenemos un horizonte artificial como puede ser el conjunto de las 13 torres, sino que al igual que Pampa de las Llamas o lo que nos muestran de Caral u otros sitios, también hay un uso del horizonte natural para marcar algunas fechas, ¿no? Vista desde el edificio principal de Chanquillo, un edificio llamado el Templo Fortificado, esta imagen demuestra, obviamente producida por computadora en base a un levantamiento lidar muy preciso, el sol se eleva sobre los picos, los valles y otros elementos distintivos del horizonte este que se aprecia desde Chanquillo, marcando fechas importantes para las posiciones del amanecer durante el año. Por lo tanto, es un calendario de horizonte solar, como se conocen en otras partes de América y el mundo. De todas las alineaciones que se han identificado, que se plantean a modo de hipótesis, la más clara y la que sí creemos que es convincente es la salida del sol en el equinoccio. Como pueden ver en la imagen, esta salida del sol al centro de la imagen coincide con lo que sería la muesca más prominente del horizonte. Es además el punto más bajo dentro de todo este arco solar que estamos mostrando en la imagen y donde se cruzan dos cadenas montañosas que justamente dan forma a este horizonte. Por lo tanto, creemos que evidentemente esto era muy, muy fácil de captar a simple vista y es realmente extraordinario que se produzca allí la salida del sol en la fecha del equinoccio, justamente cuando se observa desde Chanquillo. En la astronomía cultural americana aún se debate la definición y el significado cultural del equinoccio en esta parte del mundo. Por lo tanto, ha sido muy importante hallar un elemento natural muy prominente que marque los equinoccios con notable precisión, ¿no? Nos obliga realmente a pausar, ¿no?, y considerar a Chanquillo no solo como el observatorio astronómico más antiguo que se conoce hasta el momento en el hemisferio, sino también uno que era bastante avanzado para su época. Es obviamente posible, invita inmediatamente a la reflexión que esta alineación equinoccial esté cronológica y culturalmente asociada a la que hemos mostrado hace un minuto de Pampa de las Llamas Mojeque, ¿no?, que es un sitio ubicado en la misma sección del río, en posición mutuamente visible con Chanquillo, y que además comparte un elemento topográfico, es decir, la cadena montañosa que se asocia al equinoccio en Pampa de las Llamas Mojeque es la misma que se asocia al solsticio en Chanquillo. Según los datos que nos presentó Malville, ¿no?, en el horizonte temprano, los centros monumentales pueden tener alineamientos a ambos solsticios. Como acabamos de ver en Chanquillo, al igual que en Pampa de las Llamas Mojeque, se aprovechó las excepcionales condiciones atmosféricas y topográficas que existen para la observación astronómica en esta parte del Valle de Casma para marcar el paso estacional del Sol sobre el horizonte natural, marcando varias posiciones, no solo los solsticios, también el equinoccio y posiblemente otras fechas. Asimismo,
Al igual que otros sitios en Casma y otras partes del Perú, Chanquillo tiene un eje solsticial. Como pueden ver en esta imagen, en este mapa, la línea punteada muestra ese eje solsticial. Todo el sitio, todo el sector, todos los monumentos del sitio se orientan hacia el amanecer del solsticio de diciembre. Esta orientación es tan generalizada, es tan respetada a lo largo de todo el sitio que se puede encontrar incluso en elementos arqueológicos que uno no esperaría normalmente que mantengan esa orientación. Quizás a estas alturas en el avance de la astronomía cultural no sorprende que haya monumentos que tengan orientaciones astronómicas, pero a veces puede sorprender en otro tipo de elementos, ¿no? Por ejemplo, excavamos en Chanquillo una sencilla instalación que fue utilizada para preparar, almacenar y servir alimentos y bebidas, ¿no? Y sorprendentemente esta instalación, digamos, un poco más mundana, que no esperaríamos que esté directamente incluida en todo el aspecto astronómico, tiene la misma orientación solsticial. Entonces, es probable que cada aspecto de la vida de las personas que construyeron y habitaron Chanquillo haya estado profundamente estructurado por su cosmovisión solar. Esta omnipresencia de la orientación solsticial refleja claramente la importancia, ¿no?, en la cosmovisión de la sociedad que construyó Chanquillo, del sol, su ciclo anual y, como en muchas otras sociedades en el mundo, la vitalidad ritual de las fechas a finales de diciembre. En muchas sociedades estas fechas son muy importantes. También se puede notar en el diseño del sitio grandes espacios abiertos para acomodar a los peregrinos al lado este, al lado derecho del mapa, ¿no? Al lado derecho del mapa, a la derecha de las torres están estos grandes espacios abiertos. Y esto es en contraposición a espacios cerrados y muy aislados al oeste, es decir, el lado izquierdo del mapa al lado izquierdo de las 13 torres. Esto nos revela una sociedad altamente jerarquizada. Chanquillo es, por lo tanto, el ejemplo de un paisaje construido que está inspirado en el cosmos. El posicionamiento de sus construcciones, como hemos demostrado, refleja la cosmovisión solar y el orden social estratificado que prevalecía en la ciudad que lo construyó y lo habitó. Estos paisajes cósmicos se conocen desde las ciudades chinas del siglo III a.C., por ejemplo, en la capital imperial de Xinjiang, construida por la dinastía Qing, o en la disposición de edificios como el Templo del Cielo en Beijing, que fue fundado en el siglo XV después de Cristo. Como otros sitios, Chanquillo tiene una orientación demostradamente astronómica. Sin embargo, en el horizonte temprano nos presenta una gran innovación de la cual ya hablamos, ¿no? La construcción de un observatorio que usa el ciclo solar sobre el horizonte artificial de las 13 torres para marcar los solsticios, los equinoccios y cualquier otra fecha dentro del año, con una precisión de 1 o 2 días. Este observatorio es, por lo tanto, la culminación de una larga evolución histórica de las prácticas astronómicas, empezando con la orientación de sitios precerámicos, pero sin que ello represente que tenían funciones calendáricas o eran observatorios, ¿no? Hasta, por supuesto, ya más adelante, el cuidadoso diseño y construcción en Chanquillo, a fines del primer milenio antes de Cristo, de una instalación cuyo propósito principal fue claramente observar los cielos y regular el calendario. Hace un momento dije que es muy poco probable que la orientación astronómica de los sitios precerámicos, como Caral o los sitios del periodo inicial, representen observatorios o tengan funciones calendáricas. Es un error común en la astronomía cultural interpretar como dispositivos o instrumentos de observación calendárica a sitios que marcan 1 o 2 posiciones del Sol en fechas claves del año. Lo más probable es que estas orientaciones, estas pocas orientaciones que se pueden reconocer, son un reconocimiento a la importancia en estas sociedades de la posición cambiante del Sol a través de las estaciones. Nos revela mucho sobre su cosmovisión y el medio ambiente que se insertaron, pero no son instrumentos de observación. Las estructuras orientadas astronómicamente en Casma y Supe, por lo tanto, se cuentan entre los numerosos ejemplos en el mundo antiguo, en todo el planeta, de sitios
que poseen una, dos alineaciones astronómicas, típicamente a la salida o la puesta del sol en el horizonte, en fechas, por supuesto, significativas para esa cultura. Pero lo más probable es que esto refleja la particular cosmovisión que tenían y no que haya sido una función calendárica o que hayan servido para observar el sol. Las 13 torres, por el contrario de los ejemplos que hemos mencionado, fueron sin duda un instrumento de observación. A diferencia de las alineaciones arquitectónicas a un solo objetivo astronómico, de eso hemos visto, por ejemplo, bastantes ejemplos entre los incas, las torres abarcan exactamente los arcos anuales de recorrido del Sol, marcando directamente todos los puntos de salida y puesta del Sol y equinoccial y brindando también los medios para identificar cada día en el año. Por eso es que Chanquillo es un observatorio, un auténtico observatorio astronómico. Podemos asegurar que la evidencia sustenta que su función principal, quizás exclusiva, en las 13 torres, ha sido la observación astronómica. Y estos observatorios son un tipo de edificio del que muy pocos ejemplos han sobrevivido, lamentablemente, desde la antigüedad. No tenemos rastros de observatorios de la época grecorromana, por ejemplo, aunque sabemos que existieron. Los primeros restos arqueológicos de un observatorio indudable con finalidad científica son los del observatorio de Marajá, construido en el siglo XIII en Irán. Imaginen la diferencia de tiempo que hay con Chanquillo. Aquí se muestra una reconstrucción en esta imagen. Esta escasez de observatorios científicos del mundo antiguo destaca los observatorios antiguos de las Américas, los hace más importantes y más intrigantes para la ciencia. Algunos sitios maya, por ejemplo, como las estructuras del tipo Grupo E en Huayactún y Caracol en Chichén Itzá, se reconocen científicamente como observatorios debido a su alineación hacia los solsticios, equinoccios y otras fechas importantes del calendario mesoamericano antiguo. Chanquillo también es científicamente aceptado como un observatorio solar, por varias razones, pero principalmente porque la posición de las 13 torres y de los respectivos puntos de observación que la acompañan muestran inequívocamente que su propósito fue astronómico para regular el calendario, subdividir la mayor parte del año en bloques de tiempo, etc. Como ya explicamos, queda muy claro que a diferencia de un observatorio solar como el de Chanquillo, la existencia de alineamientos astronómicos en monumentos del Valle de Casma, en Caral y en otros sitios no nos deben llevar a la conclusión de que son también instrumentos para la observación calendárica. Por el contrario, los ejemplos de calendarios de horizonte solar verdaderos y completos son relativamente escasos. Se conoce solo 2 lugares en el mundo antiguo, 2 nada más, donde el Sol podía ser seguido con precisión a lo largo de todo el año desde un punto de vista fijo usando marcadores artificiales. Uno de ellos es Chanquillo y el otro es Taoxi en la China norcentral. Taoxi es el nombre que damos a una ciudad amurallada de la cultura Longshan que data de fines del tercer milenio antes de Cristo. Una parte de Taoxi es muy interesante, se puede ver en esta recreación. 13 pilares que se espaciaban a lo largo de los muros de contención de una plataforma. Esto es una reconstrucción, por supuesto. Visto desde un punto central marcado, estos pilares aparentemente abarcan el arco solar ascendente, es decir, de la salida del Sol. Todavía se debate si fueron un dispositivo de calendario para observar la posición cambiante de la salida del Sol a lo largo del año. Y por lo tanto todavía no están seguros los científicos si este es un calendario de horizonte solar anterior a los registrados históricamente, ¿no? Para determinar cuidadosamente las estaciones en China. Si Taoxi fuera aceptado científicamente, lo cual todavía no se ha dado, entonces en una comparación con Chanquillo podríamos decir que en ambos sitios los astrónomos antiguos parecen haber orquestado sus actividades estacionales a partir de un punto de observación. Un solo punto en el caso de Chanquillo, lo que vemos en el centro de la imagen, en el caso de Taoxi, que vemos en el centro de la imagen, o 2 en el caso de Chanquillo, uno para la salida y uno para la puesta del Sol. En ambos sitios, en ambos monumentos, las brechas estrechas entre una serie de marcadores
les permitieron a los astrónomos antiguos definir intervalos de tiempo de pocos días, de modo que un observador entrenado podía identificar una fecha en particular dentro de un margen de 1 a 2 días máximo. Asimismo, y quizás por coincidencia, hay 13 pilares que se ha podido reconstruir en Taosí y 13 torres en Chanquillo. Por supuesto, hay diferencias muy grandes, ¿no? La principal es la escala. Los pilares de Taosí eran pequeños, de 1 metro de altura, y a una distancia de unos 20 metros del observador. Lo que observamos en la reconstrucción, en la altura que tienen, no es lo que sustenta la evidencia arqueológica. En Chanquillo, por el contrario, las 13 torres, cada una de las 13 torres de manera independiente es una construcción verdaderamente monumental, de varios metros de altura, de un volumen relativamente grande y que se encuentran a más de 250 metros de distancia de los observadores. Y otra diferencia muy importante y que explica por qué Taosí aún no se puede aceptar científicamente es que en el terreno no queda ningún rastro de los pilares en Taosí, ¿no? Las excavaciones arqueológicas sugieren que existieron estos pilares de 1 metro de altura y en estas posiciones, ¿no? Lo que estamos viendo en la imagen es una reconstrucción. Por lo tanto, la interpretación tiene todavía problemas de credibilidad, ¿no? Por el contrario, las 13 torres de Chanquillo son impresionantes estructuras que están en pie y en funcionamiento, ¿no? Porque todavía se observa la salida y puesta del sol en el perfil de las torres desde hace 23 siglos, ¿no? Y sabemos científicamente que esta interpretación astronómica de las 13 torres es aceptada, es prácticamente inequívoca, ¿no? Entonces, para terminar, en comparación con otros observatorios solares que se conoce del mundo antiguo, Chanquillo destaca por ser un observatorio completo. No solamente nos marca unas fechas, no se orienta solamente a los solsticios o equinoccios, sino que funciona durante todo el año. En conclusión, es un observatorio que es único en el mundo, ¿no? Como un dispositivo de observación que aún funciona y que se desarrolló dentro de un contexto histórico-cultural en evolución en el Valle de Casma, que Malville llamó acertadamente una cuna de la astronomía preincaica. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestros invitados, a Iván Gessi, a Bertel Milans y a Erwin Salazar, por toda esta gran exposición del tema de los orígenes de la observación astronómica en el Perú. Vamos a dar inicio a la ronda de preguntas, entre los cuales cualquiera de ustedes podrían responder al público acerca. Bueno, como por ejemplo, Antonio Palacios nos dice: en el Observatorio Prehispánico Chanquillo, ¿se ha registrado alguna asociación con eclipses solares? No tenemos ninguna evidencia de ese tipo de observaciones. Entiendo. Otra pregunta nos dice: ¿los Intihuatana, como el de Machu Picchu, son una clara muestra del manejo del sol para medir el tiempo, la razón por las cuales los incas lo consideraron su máximo dios? De ser así, ¿cómo hubiera sido la medición de los años, meses, días y horas si se hubiera mantenido el antiguo sistema? Bueno, creo que a mí me toca responder eso. En realidad, sobre los intihuatanas, vamos a aclarar una cosa antes que nada. La palabra intihuatana no existe en ningún diccionario temprano. No existe. Es palabra moderna. Es una palabra creada ya durante la colonia en el Valle Sagrado. Y por eso que Markham es el primero que toma la palabra, que después lo va a replicar Squire. Y finalmente lo va a hacer popular en el mundo Hiram Bingham. Esta palabra, repito, no existe. Es un constructo moderno en el idioma quechua. ¿Ok? Porque además, Garcilaso muy claramente nos dice, toda una página que nos dice, que nos explica, que Huata principalmente es año. Huata se refiere al año. Y dice Garcilaso, en una segunda interpretación, es amarrar. De allí ha venido la historia de amarrar al sol.
amarrar a la deidad celeste en un monumento. Entonces, ni siquiera conocemos el nombre exacto de este monumento. Por otra parte, no está comprobado que sirviera exactamente para hacer observaciones solares. No, no concuerda con nada prácticamente. Esa es la realidad. Entonces, la pregunta es, ¿qué fue? Unos dicen que es un altar de piedra, altar dedicado al sol a hacer ceremonias, y otros dicen que como instrumento astronómico, la verdad no es válido. Es más, tenemos también otras prominencias líticas en varios lugares. El famoso Intihuatana, todo le dicen en Cusco Intihuatana, en primer término. Entonces, estas prominencias líticas que hay, por ejemplo, en el Templo de la Luna, que le llaman, cerca del Cusco, en Pizar, en Chincheros y en varios lugares, no sabemos exactamente cómo se utilizaban. No hay manera de saber, salvo que hay múltiples hipótesis. Que encima haya tenido algún otro dispositivo instalado. Y especialmente dicen hasta de oro, porque era un lugar tan extraordinario. No tenemos más evidencia al respecto. Bien, entonces, siguiendo con la siguiente pregunta. ¿Qué gestiones hay que hacer para proteger los sitios arqueológicos como los de Chanquillo? Dadas las facilidades recientes para la titulación los regímenes de invasiones, porque es un problema bastante serio con ese tipo de temas. Bueno, como se menciona Chanquillo, voy a intervenir yo. Es muy importante que los sitios de nuestro pasado prehispánico sean reconocidos como patrimonio cultural de la nación. Es un procedimiento que valida el Ministerio de Cultura, pero que no es una competencia exclusiva del Ministerio de Cultura. Evidentemente, los ciudadanos pueden presentar expedientes ante el Ministerio de Cultura para que los sitios sean reconocidos y declarados. Y ese es un paso muy importante que les da protección legal. Y por supuesto, obviamente es algo en lo que mis compañeros en esta sesión estarán de acuerdo, la investigación, ¿no? Más allá de la parte legal, la protección desde el punto de vista de los registros públicos y los reconocimientos por el Ministerio de Cultura, es importantísimo también que demos a conocer este patrimonio mediante la investigación, porque es la forma en que la ciudadanía lo va a respetar y se va a sentir identificado con él. Y siguiendo con la siguiente pregunta. Yo quería añadir algo. El tema no solamente es la protección del área del suelo, del patrimonio. Lo que es más importante en estos casos como Chanquillo, Machu Picchu, Chavintuanta, Chan Chan, etc., todos nuestros patrimonios monumentales de envergadura, están íntimamente relacionados, como yo les explicaba, con el paisajismo, ¿no? Entonces, no pueden estar poniendo torres de alta tensión, publicidades, etcétera, donde sale el sol, etcétera, ¿no? Y tenemos que preservar esos lugares. Todos esos monumentos han sido construidos pensando en la observación de amaneceres, atardeceres y sobre todo nocturnas. Entonces, si nosotros le quitamos el cielo nocturno a esos patrimonios, entonces le quitamos su esencia de ser. Entonces, el paisajismo cultural nocturno es algo que está faltando en nuestra legislación. Siguiendo con su fase, con respecto a la astronomía cultural, ¿qué visión tiene con respecto a eso en el Perú? ¿Cuáles son las posibles oportunidades que podríamos tener? Bueno, si bien hemos presentado muchos ejemplos entre los tres investigadores que estamos aquí reunidos, la verdad es que todavía conocemos muy poco, ¿no? Entonces, yo trabajo en tres áreas culturales muy diferentes, ¿no? Trabajo en Polinesia, en zona maya y en zona andina. En zona mesoamericana, en zona maya, tenemos la suerte de tener escritura, ¿no? Y eso nos lleva a conocer que muchas de las interpretaciones que nosotros tratamos de interpretar nuestros vestigios andinos,
están muy sincretizados aún. Por más que nos pongamos más andinos, seguimos sincretizados, ¿no? Desde nuestra formación escolar, nuestra formación universitaria, de nuestra visión, es sumamente complicado, ¿no? Sacarse totalmente el ropaje intelectual. Por ejemplo, les puedo decir que nuestra visión solar está sumamente impregnada de en nuestro imaginario, ¿no? Por ejemplo, ya está totalmente comprobado que las direcciones equinocciales astronómicas en el mundo maya no lo son. Sus equinoccios son numéricos, no son de orientación, y eso lo hemos podido saber gracias a las orientaciones astronómicas con la lectura de los códices, ¿no? Entonces, no necesariamente los preceptos de direcciones solares o astronómicas son necesariamente las únicas, ni tampoco las separaciones de los meses totalmente en lunares. Claramente, en el caso de Chanquillo, por ejemplo, tenemos un calendario probablemente muy sofisticado. No todos los calendarios son simétricos, no todos los calendarios tienen las mismas distancias entre los tiempos. ¿Por qué? Porque se adecuan a ciertos procesos productivos. Y eso todavía tenemos que investigarlo. Y lo que mucho hace falta son investigaciones arqueológicas. Hay que excavar. También nos hemos ido muchas veces de cara, por ejemplo, en Polinesia, pensando que eran orientaciones de solsticio, pero cuando nos vemos en el punto, en realidad, la fecha solsticial tiene la misma dirección y el mismo salida del Yaqui puesta de las Pléyades. Y las Pléyades es todo en Polinesia y no tiene nada que ver con el Sol. Monumentos que siempre hemos creído de observación solar en Mesoamérica, las excavaciones han definido que eran templos para el viento, ¿no? No es porque el circulado se parece a los observatorios modernos que son para la astronomía nocturna, no. Entonces, la excavación, la evidencia científica de los arqueólogos nos va a ayudar mucho a la reinterpretación de lo que estamos nosotros estudiando. Gracias. Y siguiendo con otra pregunta para cualquiera, ¿cuántos tipos de calendarios existieron, ya sean pre-inca o inca antes de la llegada de los españoles? Creo que Bartel, yo no sé si lo quiere responder, pero en realidad no los conocemos. Creo que Bartel dice que tiene mejores respuestas, ¿eh? Sí, no los conocemos, no los conocemos. Tenemos idea bastante certera de que probablemente había de Cusco, incluso un calendario, digamos, para la población y un calendario muy sofisticado para la élite, ¿no? Y muy probablemente el unisolar, no solamente solar, entonces, pero... En realidad, sobre calendarios hay mucha duda, hay demasiados problemas, pero por lo menos sabemos que habían dos tipos de calendarios: calendarios rituales y calendarios agrícolas exclusivamente. Por lo menos es lo que a partir del trabajo de Huamán Poma de Ayala, pues nos hemos dado cuenta de que habían esos dos calendarios, pero aparte también habían otros calendarios, probablemente regionales también. En los tejidos se han encontrado muchas evidencias, por eso que Tom Suidema pues se dedicó casi toda su vida a investigar esto, y aparte de él, algunos otros investigadores también. Por lo tanto, como respuesta final diríamos que hubieron muchos calendarios de los cuales no conocemos demasiado, especialmente en la discusión que siempre hay: calendarios lunares o solares, y cuál fue el que primaba, especialmente en el tiempo de los incas, y cómo es que los incas reemplazan a la luna por el sol con los calendarios solares. Pero eso no cuadra, diremos así, por ejemplo, con la distribución de meses. En fin, un rompecabezas que yo creo que va a demorar bastante todavía en aclararse. Hay que añadir que hay que añadir finalmente que no solamente hay calendarios en las Américas lunares y solares, sino el ejemplo básico, el de mesoamericano, que es de ciclos venusinos, ¿no? Entonces, la complejidad aumenta, ¿no?
o el calendario de las Pléyades. Y siguiendo con otra pregunta es, ¿qué concepciones y visiones tuvieron nuestros ancestros acerca de las estrellas y constelaciones, ya sea pre-inca o inca? Bueno, quisiera un poquito decir esto. Justamente cuando yo hice ese pequeño paseo que hicimos arqueoastronómico, dije que el otro componente principal de la astronomía cultural es la etnoastronomía. Dentro de esto es que hemos redescubierto muchas estrellas y constelaciones, especialmente el mundo inca. Es amplísimo, ese es un tema muy amplio. Me llevaría mínimo una hora para poder explicar un poco todo ese catálogo, digamos, de estrellas y constelaciones que hemos heredado de los incas y que todavía es vigente, especialmente en el mundo andino en algunos aspectos. Pero, por otra parte, también sabemos que se han perdido muchísima información. Los cronistas hablan de una serie de estrellas y constelaciones que nadie las conoce ya ahora. En las investigaciones que hemos hecho por muchos años y con mucha gente, no hemos encontrado esos nombres. Es más, se han olvidado. En cambio, sí, hemos logrado captar otros nombres tal vez modernos. Igual pasa en el altiplano, especialmente en la zona boliviana, donde han creado tal cantidad de constelaciones. Ayer yo estaba también en otra charla escuchando a un paraguayo que hablaba de tal cantidad de constelaciones, que yo me quedaba asombrado. Si aquí no tenemos tantas, ¿por qué otros sí tienen? Entonces, como ves, es un campo muy difícil, muy amplio, pero que sí sabemos positivamente que las estrellas y constelaciones están, lógicamente, en las crónicas también, y están vivos en el mundo andino, eran muchas y diversas. Y siguiendo con la última pregunta, tendríamos que, ¿por qué era importante para nuestros ancestros contar con observatorios solares como los de Chanquillo? Y en ese sentido, pudieron haber utilizado para mediciones del planeta Tierra como lo hizo Eratóstenes. Nadie se anima a responder. Bueno, hay una gran discusión sobre cuál era la cosmografía de los antiguos peruanos, ¿no? Por ejemplo, las diferentes cosmografías, podemos decir, por ejemplo, los egipcios sabían de que su mundo estaba limitado, ¿no? Estaba rodeado de un mar, había un mundo de arriba, un mundo de abajo, y ellos tenían la conceptualización de que la Tierra era plana, pero circular, ¿no? Por eso así explicaban los eclipses. No, no me podría yo aventurar realmente cómo era la cosmografía del antiguo Perú, o cuáles eran las cosmografías. Es cierto que hacer la astronomía observacional del movimiento del Sol en los trópicos y cerca de la zona ecuatorial es muy difícil percibir las grandes diferencias. O sea, no tenemos la facilidad de estar en latitudes altas como Stonehenge, donde el movimiento del Sol es mucho más abrupto para el entendimiento de que la Tierra podría ser redonda o de otras maneras. Entonces, ahí entramos en un tema también de las matemáticas que se utilizaban, ¿no? Hay que ver también que la matemática es un constructo mental y mucho filosófico. Nos falta también mucho entender cuál era la lógica de la matemática andina también, ¿no? Sus unidades de medidas, etcétera. Yo creo que hay mucho por estudiar todavía. Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas, a Edwin Salazar, quien tiene sus libros Astronomía Inca, muy recomendados, y que nos brinde en otra oportunidad sobre el tema de etnoastronomía, que quedó pendiente. A Bartolomé Danz, quien junto al Planetario María Reich y al Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, quien nos brinda investigaciones bastante interesantes sobre astronomía cultural.
nos puede hablar sobre más investigaciones. Y a Iván Gessi, ese descubridor del observatorio solar más antiguo de América, nos brinde más cerca acerca del observatorio Chanquillo. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, acabando con el primer bloque de observación, de transmisión, quiero agradecer a todos nuestros los que nos acompañan desde las 10 de la mañana, agradeciendo a todos los panelistas, a expositores que hicieron un gran trabajo, al medir incluso su tiempo. Muchísimas gracias. Y recuerden visitar la página web de Astrodía. Nos vemos a las 2 con el segundo bloque de transmisión. Muchísimas gracias.